Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una entrevista. Estamos con Darío Pignotti, colega periodista de Brasil que trabaja para Página 12. Hola Darío, ¿cómo estás? Jimmy, un gusto saludarte, buenas tardes. Oye, qué importante lo que has revelado ayer en el periódico que es La Alternativa en Argentina y en Latinoamérica sobre que Bolsonaro habría admitido que de verdad se reunió algún momento con Yanine Áñez, algo que la señora había negado absolutamente. Me parece que es muy revelador. Por lo menos es la palabra pública del presidente Jair Bolsonaro. Lo dijo el sábado pasado en un templo evangélico en la ciudad de Manaus, en la región amazónica, frente a decenas de pastores y público de esa feligresía. Y lo dijo con todo cuidado y absoluta convicción. Tanto, Jimmy, que fue el anuncio con el que comenzó su intervención en esa iglesia protestante. Y fue categórico, dijo, nos vimos, es decir, Bolsonaro habló de un encuentro personal con la expresidenta de facto Yanine Áñez, a quien por lo demás calificó como muy simpática y hasta la describió como una rubia de unos 50 años, cito al presidente brasileño en su intervención, por lo cual esta, como recordarás muy bien, no es la primera, sino la segunda vez en que Bolsonaro habla de esa cita. La anterior había ocurrido en julio del año pasado, fue publicado en Página 12 en enero último, y de inmediato, desde la defensa de la ex gobernante, se negó categóricamente esa especie, por lo cual estamos frente a dos versiones, una que dice el encuentro ocurrió y otra que dice el encuentro no ocurrió. La pregunta es quién dice la verdad, o si no, quién está mintiendo. En este caso, para respaldar la hipótesis de que Bolsonaro y Áñez se reunieron, hay varios elementos. Por ejemplo, más de 20 viajes del avión de la Fuerza Aérea Boliviana desde La Paz a Brasil, y algunos de ellos a Brasilia, donde tiene sede el gobierno federal, desde donde ahora te estoy hablando. Y por otra parte, las evidencias públicas de la simpatía del gobierno del ex capitán del ejército Jair Bolsonaro para con el gobierno resultante del golpe de Estado contra Evo Morales, tanto que fue el presidente Jair Bolsonaro el primero en reconocer a Áñez como presidenta legítima. Claro, ahora el problema es para Áñez sobre todo por lo siguiente. Primero, esos 20 vuelos de los que tú hablas fueron efectuados antes de que sea presidenta, pero usando el avión presidencial. Cuando no había en esos momentos quien de la orden, había renunciado Evo Morales, la señora no se había autoproclamado todavía, o sea, ahí hay un problema de ilegalidad. Pero segundo, si la señora viajó cuando ya era presidenta, ella tenía que haber pedido permiso al Congreso o tenía que haber dejado necesariamente sucesora, en este caso doña Eva Copa, que era la presidenta del Senado. O sea, hay algo que huele muy mal ahí porque sería otra muestra de ilegalidad, además de que Brasil participó en el golpe, igual que Macri, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un aspecto más político, pero en este caso concreto, el haber viajado sin la autorización o usando el avión presidencial constituyen dos delitos graves. Por cierto, información que nosotros recabamos de una fuente diplomática boliviana que pidió su identidad sea mantenida en secreto, no sea revelada, nos decía que sí, que estos 20 viajes existieron. Por otra parte, los documentó Página 12 en una investigación realizada por Felipe Chapur, un colega nuestro. Un registro hecho por una empresa norteamericana con sede en Houston, y que luego de que Página 12 lo hiciera público, quitaron esa información del aire. Pero lo que nos decía esta fuente es que, por otra parte, ninguno de esos vuelos ocurridos precisamente a partir del 11 de noviembre de 2019, es decir, un día después de la deposición de Evo Morales y durante varios meses, y todos con destino a Brasilia, ninguno de esos vuelos constó oficialmente, de manera que fueron vuelos
por lo menos secretos. Digamos, aquí estamos a una doble omisión, la de no haber registrado esos vuelos y la de no haber registrado el encuentro, el hipotético, pero bastante probable encuentro con Bolsonaro, porque eso tampoco consta ni en la agenda de Áñez ni en la agenda de Bolsonaro. ¿Por qué tanto empeño en que algo no se sepa? ¿Por qué tanto interés, en este caso desde La Paz y desde Brasilia, por mantener esto de una forma casi clandestina, pudiéramos llamarla así, Jimmy? Ahora, a todo esto se suma también viajes que habría realizado Luis Fernando Camacho, el actual gobernador de Santa Cruz, también al Brasil. Esos viajes están documentados, pero ¿qué fue a hacer, qué fue a coordinar el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz con autoridades brasileras de Bolsonaro? Es bastante lo que se sabe hasta el momento de lo ocurrido en la frontera entre Bolivia y Argentina, pero muy poco lo que ha sucedido en la muy extensa frontera entre Bolivia y Brasil, que son más de 3.400 kilómetros, una extensión realmente importante, más aún que la frontera entre Estados Unidos y México, para tener una proporción. Y por esa división, por esa divisa, habrían pasado varias cosas, entre ellas también la visita a Brasil de exministros de la presidenta Áñez y de el citado jefe del gobierno de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando, quien estuvo aquí en Brasilia, tanto como que Luis Fernando Camacho, tanto que hay una fotografía registrada de él con quien por entonces era el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora bien, esta ha dejado de ser por lo pronto una inquietud o una especulación periodística, Jimmy, porque ya en el Congreso brasileño fueron generadas 3 solicitudes, 3 pedidos de información al gobierno brasileño, precisamente para saber cuándo habría ocurrido la reunión entre el presidente Bolsonaro y la entonces presidenta Áñez, y si hubo una reunión finalmente entre Bolsonaro y Camacho. ¿Por qué? Porque Camacho estuvo aquí en Brasilia, estuvo con el canciller brasileño y estuvo con una diputada muy directa de Bolsonaro, y circuló en esta capital que durante esa visita ocurrida en mayo de 2019, Bolsonaro finalmente habría tenido un encuentro, habría estrechado la mano de Camacho. Eso tampoco está en la agenda y ese es un requisito, una demanda, un pedido de informaciones que se presentó desde el Senado brasileño al gobierno federal de este país. Claro, se especula que los gases llegaron de Ecuador y de Argentina, las armas llegaron por esas vías, pero parte del dinero para hacer posible el golpe de Estado podría haber venido de Brasil, no en vano. Coinciden en varias cosas Bolsonaro y Áñez. Una de ellas es que son ultraderechistas, pero la otra es su sujeción a líneas, digamos, de la iglesia protestante muy conservadoras. En efecto, esa es una información que hemos verificado aquí en Brasil, básicamente de representantes de iglesias neopentecostales que viajaron en el periodo preelectoral desde Bolivia hacia Brasil, precisamente atravesando esa frontera muy extensa, en este caso sin hacerlo de forma ilegal, de forma legal, y que pastores también evangélicos, especialmente del estado de San Pablo, el estado más importante de Brasil, donde por otra parte hay una muy numerosa colectividad boliviana, tuvieron intercambio con estos visitantes bolivianos y, de acuerdo con las personas a las que entrevistamos en San Pablo, no se descarta que haya habido incluso en esos viajes alguna forma de colaboración, además de política económica, puesto en otras palabras y de una manera más llana. Hubo dinero brasileño, hubo dinero de iglesias neopentecostales brasileñas para apoyar el movimiento que llevó a Jeanine Áñez al gobierno. Es otra pregunta que por lo menos suena pertinente. Muy bien. Darío, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias por preocuparte por mi país. Vamos a hacer un corte. Por favor, es un gusto y hasta la próxima.
Gracias. Vamos a hacer un corte, ya volvemos.